que lo podés compartir en tus redes, si querés en tu LinkedIn. Ahí estamos al aire, y ahora ya está entrando la gente. Voy a ver acá. Ahora te pregunto algo, ¿puede ser? Sí, sí, ya estamos al aire, pero como, mientras esperamos que entren. No, decía, si aparecieran mientras voy hablando alguna pregunta en el chat, Yo voy tomando nota de todo. pero la dejás para el final, no para... Sí, sí, sí. Sí, normalmente la operatoria es que el invitado hable, yo voy anotando las del chat, las anoto acá porque pasan rápido, porque la gente empieza a comentar y se van al fondo, y después por la herramienta preguntas y respuestas vienen otras, esas son mucho más fáciles de leer, y vamos intercalando las distintas que aparecen tanto por el chat o preguntas y respuestas, pero yo me encargo de eso para que vos no te estés con el tema de atender, hablar y leerlas. Empieza a titilar el chat y es como que te distrae un poco. Perfecto. Así que bueno, todavía sigue entrando gente, así que vamos a esperar un poquito más. Gabriel Zanotti te pide disculpas, pero tenía una reunión ahora justo con los asistentes de investigación del centro, así que a esta misma hora. Por favor. Estamos en el SEMA, él está en el piso de arriba, yo estoy en un piso, digamos, él está en el aula subiendo la escalera, yo estoy abajo. Ah. Así que está acá a pasos, de acá. Y ahí saludo a uno de los asistentes. Sí, ahí lo saludamos. Ahí Enrique está mandando saludos, nuestro querido colega de SEA de Gustavo Mata, por el chat. Ya que estamos esperando Gustavo. que todo el mundo se acomode. Muchas gracias, voy a poner. Ahí está. Bueno, si te parece, Enrique, yo arranco para primero explicando un poco la operatoria para todo el público, por si alguno viene por primera vez al ciclo. Muchísimas gracias a todos los presentes. Este es el ciclo cultural de la Universidad del SEMA, es un ciclo nuevo que empezó este año, con la idea de también desarrollar otro aspecto de las ideas de la libertad que nos gusta mucho a varios acá, explorando otras aristas que no se han explorado normalmente en el mainstream, todo lo que es la cultura, los autores que son simpatizantes del liberalismo, la música, en fin, la idea ha sido empezar a hablar de cosas que normalmente no se plantean en los grandes congresos, en los grandes encuentros organizados por los pensadores que son afines a las ideas de la libertad. Así que este espacio nació para eso. Ya pasaron por acá músicos, pasó por acá Walter Sosa Escudero y Martín Krause hablando de Jorge Luis Borges, y también recordamos a un educador liberal que se llamaba Luis Zanotti, muy importante para la libertad educativa. Y bueno, hoy, por sugerencia de una persona acá del equipo, hace mucho tiempo venía esa persona diciendo, tenemos que invitarlo a Enrique Aguilar y que nos cuente de Ortega y Gasset y del liberalismo en Ortega y Gasset, que no es un tema que se conozca o que se trate tanto en Argentina. Así que bueno, la idea era rescatar a este filósofo que ha dejado tantas huellas en el país y explorar cuál ha sido su relación, a veces cambiante, con las ideas de la libertad. Ortega ha estado en Argentina mucho, ha tenido mucha relación con intelectuales de Argentina, entonces es como una figura que está muy arraigada en ciertos aspectos de nuestra cultura. El otro día escuchaba una charla que dio Enrique Aguilar con Juan de Mariana hace poco, se la recomiendo, está en YouTube,
y la charla la da él con otras personas, y básicamente uno de los españoles decía, a veces nos parece que Ortega lo han valorado mucho más ustedes los argentinos que nosotros los españoles, ¿no? Así que bueno, esta es la explicación de por qué estamos acá, por qué hemos invitado a Enrique Aguilar. Enrique es profesor de nuestra casa hace mucho tiempo, y ahora además tenemos el gusto de que se sumó al Centro Friedman Hayek, que es el nuevo instituto de investigación de la universidad, dedicado a promover las ideas de la sociedad abierta. Así que, bueno, por suerte, no solamente lo tenemos a Enrique como profesor, sino que también lo tenemos ahora como fellow. Enrique, dicho esto, yo te voy a leer brevemente tu currículum y ya te doy la palabra para que vos seas el protagonista, que es la idea. Casi todos lo conocen, probablemente los presentes, pero por las dudas, recuerdo Enrique Aguilar es doctor en Ciencias Políticas de la UCA, fue director del Instituto de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, también de la facultad, también fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales, ahora es director del doctorado en Ciencias Políticas, y bueno, es profesor de Teoría de Política en muchas universidades, como por ejemplo, además de UCEMA, la UCA y Flaxo. Tiene publicados un montón de trabajos. A mí la verdad que lo que he escrito sobre Ortega y Gasset y Tocqueville me parece como lo que más me ha tocado, pero tiene escrito mucho más, y además está en la revista Criterio del Consejo de Redacción, una muy buena publicación que también pueden encontrar en internet, y está en el Consejo Consultivo de la Fundación Ortega y Gasset Argentina, y también de la Fundación Libertad y Progreso, que es un think tank liberal. Así que, bueno, Enrique, una carrera muy prolífica. Dicho esto, presentado Enrique, te dejo la palabra para que empieces tu exposición, y después yo voy a ir tomando las preguntas que vayan surgiendo por preguntas o respuestas, o el chat. Preferimos preguntas y respuestas porque el chat distrae un poco al disertante, y después se las vamos a ir pasando a Enrique cuando él termine su chat. Muchas gracias a todos por venir, y bueno, muchas gracias Enrique por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a los presentes, todos los que nos acompañan esta tarde, casi anochecida ya. Le agradezco ante todo a Mercedes Colombres y en su nombre al Ciclo Cultural UCEMA por esta oportunidad que me brindan de dialogar con ustedes sobre un tema que en rigor trabajé hace mucho tiempo, ¿no? Décadas ya, los años 90, pero sobre el cual siempre me resulta grato volver. Me refiero al pensamiento político de Ortega en general y particularmente en esta tarde a sus ideas sobre el liberalismo. Lo primero que quiero recordar a este propósito es que, como todos ustedes saben, el liberalismo es una tradición de pensamiento en la cual conviven amigablemente o no tan amigablemente una pluralidad de lenguajes y de corrientes, ¿no? O sea, el liberalismo es un linaje con muchas ramas, y por eso no es tan fácil cifrar lo que el liberalismo sea en una definición breve o universalmente aceptable. Lo que sí es cierto es que Ortega se inscribe en esa tradición liberal, aunque no la reduce en principio a una dimensión puramente política o puramente económica, o ambas dimensiones a la vez. Porque para Ortega, como él decía, el liberalismo es ante todo una idea radical sobre la vida. No sé si alguien de los presentes ha leído alguna vez una obra que se llama Conflicto de Visiones de Thomas Sowell, donde él distingue las visiones que llama restringidas de las no restringidas. ¿Qué es una visión para Sowell? Bueno, es un mapa sobre la realidad, es un modo de plantarse frente al mundo y a la vida. Bueno, yo creo que para Ortega el liberalismo es eso, una manera de plantarse frente al mundo donde la teoría, la expresión, la disposición, el temple personal se entremezclan. Yo creo que Ortega no tendría ninguna dificultad, al contrario, en decir que, por ejemplo, el liberalismo es ante todo, supone ante todo, un temperamento, ¿no? Un cierto temple que incluye varias cosas, por ejemplo, disposición al diálogo,
aceptación de la legitimidad parcial de los argumentos de quienes piensan distinto a nosotros, etc. Dicho esto, también es importante decir que esa concepción que él tiene del liberalismo se fue perfilando a lo largo de varios lustros, pero de una manera discontinua. Ya de alguna manera nos dio una pista Mercedes al comienzo, cuando ella dijo que el liberalismo de Ortega, bueno, había tenido como sus vaivenes, no recuerdo exactamente la expresión que utilizó. Para poder hacer ese recorrido, para poder mostrarles cómo el liberalismo se fue perfilando a lo largo de un proceso no carente de discontinuidades, lo primero que hay que decir es que hubo una primera etapa en el pensamiento de Ortega, más o menos que podríamos situar entre los años 1908-1914, recuerdo que Ortega había nacido en 1883, o sea, estoy hablando de la juventud de Ortega. En esa primera etapa, Ortega ascribe fervientemente, de manera explícita, a lo que él llama, con una expresión que no es propia, sino que ya estaba instalada en la época, un liberalismo socialista. Quizá les suene una contradicción en los términos de esta expresión, pero les recuerdo que en esa época las expresiones liberalismo socialista o socialismo liberal eran bastante frecuentes. No vamos a tener tiempo de indagar mucho en esa etapa del pensamiento de Ortega, pero al menos a título ilustrativo me gustaría mencionar un artículo del año 1908, que él escribió en la revista Faro, que se llamó La Reforma Liberal. En ese artículo, Ortega dice que el liberalismo es un pensamiento político que antepone, prioriza la realización de un ideal moral a cualquier exigencia utilitaria. O sea, la ética liberal, condenando todo estancamiento de las leyes establecidas, lo que debe hacer es mostrarse capaz de trascender las constituciones escritas y las legislaciones ordinarias con miras al reconocimiento de derechos que esas constituciones o leyes todavía no habían reconocidos. Como ocurría en ese momento con los llamados derechos sociales o derechos de segunda generación, ¿no? Estamos en una época donde recién, a partir de la Constitución, por ejemplo, de México, de 1917, etcétera, empieza a surgir esta idea de dar sanción constitucional a los llamados derechos de segunda generación. Entonces, el liberalismo lo que tenía que hacer para él era revisar, poner en cuestión o en duda sus viejas suspicacias contra el papel del Estado y promover una presencia más activa del Estado en la creación de condiciones más equitativas, ¿no? Acá me separé a 2 o 3 citas que quiero leer muy breves. Una es de una carta que él escribe estando en Marburgo a su mujer, Rosa Spotorno, donde le dice, en 1910, le dice, el liberalismo era algo cuando no existían libertades políticas. Ganar estas libertades era su designio, el del liberalismo. Hoy el liberal tiene que ser más que liberal, mucho más. Por ejemplo, socialista. De ahí la fórmula liberalismo socialista, que aparece reiteradamente en los escritos políticos del joven Ortega, sobre todo en esa zona de fechas, 1908-1914, como eco seguramente de su formación en Marburgo. Él había estudiado en Marburgo con los llamados socialistas de cátedra alemanes, por ejemplo, Paul Nator, Hermann Cohen. Además, había abrevado en fuentes como Edward Bernstein. Él cita frecuentemente a Bernstein en esa época. Bernstein, como sabemos, fue el fundador de la socialdemocracia alemana. Y posiblemente, aunque esto no lo puedo probar porque es un vínculo que no he trabajado, también podría haber estado Ortega influido por el clima intelectual que el liberalismo
reformista inglés, el llamado nuevo liberalismo, había creado también en esa época. Quizá a algunos presentes les suenen nombres tales como Thomas Hill Green, Leonard Hobhouse, John Hobson. Son autores que hoy se estudian muy poco, pero que en esa época tenían mucho predicamento, eran profesores de la Universidad de Oxford y que habían dado lugar a ese movimiento que se llamó el nuevo liberalismo, que, para decirlo muy brevemente y simplificando a lo mejor excesivamente las cosas, se podría decir que se trataba de un liberalismo que se había corrido a la izquierda en materia económica, haciendo suya parte de la crítica socialista al sistema capitalista y promoviendo un Estado con un papel más promotor de mejores condiciones laborales, de una mejor ética redistributiva, etcétera, etcétera. Este movimiento de los nuevos liberales ingleses tuvo un impacto que trascendió las fronteras de Inglaterra, por cierto, e incluso un gran historiador argentino, Eduardo Zimmerman, tiene un libro muy importante sobre el eco que ese ideario tuviera en Argentina. Ese libro se llama justamente Los liberales reformistas, y se ocupa de cómo ese clima intelectual incluso había llegado a nuestras costas hacia principios del siglo XX. La verdad es que para aquellos de las presentes, que estén más, que identifiquen casi de manera directa la obra de Ortega o el nombre de Ortega con el liberalismo, les puede sonar bastante raro, extraño, leer algunas afirmaciones de Ortega de esa época, ¿no? Por ejemplo, aquí me anoté algunas. No es necesario que citemos los títulos de los capítulos, simplemente de los artículos, simplemente cito algunas expresiones. Por ejemplo, en un trabajo que se llama La pedagogía social con programa prolítico, él llega a decir que la moral privada hoy nos sirve para fundar, sostener y engrandecer las ciudades, que por lo general la moral privada es un pretexto para conservar un rincón al egoísmo. O en varios artículos propone la necesidad de anteponer lo social a lo individual, las virtudes políticas a las virtudes personales, afirma la necesidad o afirma la idea de que siempre es mucho mejor mejorar, más fecundo, dice, mejorar la ciudad que el individuo. Sostiene la idea de que en definitiva el individuo es un nudo de realidades sociales, un punto de intersección, un desfiladero de energías colectivas, ¿no? Algunas nomás de estas expresiones que, curiosamente, años después, por ejemplo en el año 1916, en una obra colectiva donde él reunió trabajos anteriores que se llama Personas, Obras, Cosas, expresiones que él calificó en el año 16 como una blasfemia o como un error sustancial, ¿no? Es muy curioso porque algunas de estas expresiones que mencioné están tomadas de un artículo que se llama Renan, del año 1908-9, pero cuando él lo reedita, agrupándolo como en el contexto de un volumen colectivo en el 16, en el prólogo está diciendo eso: guarda que algunas de las cosas que me van a leer decir acá, hoy las considero una blasfemia, un error sustancial. Entonces, yo dejaría de lado esta primera etapa, de lo que a veces los estudiosos de Ortega llaman el socialismo del joven Ortega, ¿no? Incluso en esa época él tenía una fuerte amistad con Pablo Iglesias, que era el fundador del Partido Socialista Obrero Español, etc. Y prefiero más bien adentrarme en otra etapa que comienza en el año 1914, un año que por lo general los estudiosos de Ortega han identificado como un año clave en su vida, por muchas razones. Algunas que les pueden resultar menores, pero que en el contexto de la filosofía de Ortega no lo son. Por ejemplo, él cumple 30 años, y para Ortega, que es autor de todo un estudio sobre la evolución de las generaciones en una obra que se llama En torno a Galileo, los 30 años, cumplir 30 años en la vida de un pensador es un momento clave, porque es el momento en que ese pensador se independiza de sus maestros
y empieza a pensar sobre sí mismo, desde sí mismo, ¿no? Además, 1914 es el año en que él publica su primer libro estrictamente tal, aunque apareció inconcluso. Hasta entonces había escrito cientos de artículos, pero el primer libro estrictamente tal, aunque inconcluso, es el que se llamó Meditaciones del Quijote. Es una obra muy importante, que, eh, que para algunos es la obra que marca el inicio de la llamada filosofía de la razón vital. Por lo demás, es la obra donde ustedes pueden encontrar esa célebre frase de que yo soy yo y mi circunstancia, ¿no? Frase sobre la cual, si quieren, después podemos volver, pero que en realidad debería citarse completa, porque la parte mejor y más importante para comprender el significado de esa frase es la que sigue después, ¿no? Yo soy yo mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no la salvo yo, ¿no? La vida como salvación de las circunstancias es un presupuesto constitutivo, esencial, de la filosofía de Ortega. Bueno, para mí ese año 1914, en punto al tema que estamos tratando, es decir, la evolución de las ideas políticas de Ortega sobre la libertad o el liberalismo, es clave, porque en esa obra, Meditaciones del Quijote, hay un párrafo al que yo le doy una enorme importancia, porque me parece que supone casi una vuelta de página con respecto a esas aspiraciones más filosocialistas, por llamarlas así, de juventud, ¿no? Es un párrafo, no lo voy a leer todo porque es largo, pero es como si él estuviera recordando sus años más mozos, ¿no? Años o un periodo en que el pensamiento de su generación estaba más bien abocado a cuestiones tales como la administración de la sociedad, el robustecimiento del Estado, la cultura social, las luchas sociales, la ciencia en cuanto técnica que enriquece la vida colectiva. Bueno, estábamos metidos tanto en eso, dice Ortega, que nos hubiera parecido frívolo en esa época dedicar una parte de nuestras mejores energías, y no solamente los pretextos, dice Ortega, a organizar en torno nuestro la amistad, a construir un amor perfecto, a ver, dice, en el goce de las cosas una dimensión de la vida que mereciera ser cultivada con procedimientos superiores. Es decir, todas esas necesidades privadas, todas esas dimensiones privadas de la vida que en esa época ocultaban avergonzados sus rostros porque no queríamos darle sentido cultural, o sea, no queríamos darle carta de ciudadanía, no queríamos darle la importancia que tiene. Bueno, este es un cambio, me parece muy importante. Es como si Ortega nos estuviera diciendo, guarda que la vida es ante todo vida privada y no vida pública, digamos. Y que nosotros le dimos mucha más importancia a esa dimensión pública de la vida y nos olvidamos de la vida privada, ¿no? Del amor, de la amistad, del goce de las cosas que merecen ser cultivados y que merecen que se les brinde entidad. Un párrafo, bueno, además muy bonito desde su factura literaria, yo apenas lo glosé para no demorar tiempo en la cita, pero como todos sabemos, Ortega escribía muy, muy bien, ¿no? Y a partir de ahí, no me voy a detener en cada uno de los textos, simplemente digo de manera general, sin mencionar títulos, ustedes pueden encontrarse una gran cantidad de textos dispersos en la obra de Ortega, a veces como artículos de periódico, ensayos, algunos de ellos forman parte de una serie de volúmenes que Ortega tituló con el nombre de El Espectador, ¿no? Donde claramente Ortega nos manifiesta, sobre todo en torno a los años 15, 16, 17, su creciente preocupación por lo que él llama el pensamiento excesivo del Estado, y el hecho de que la Primera Guerra Mundial hubiera sorprendido de repente a los europeos con más capacidad, dice Ortega, para ser siervos de sus respectivos estados que individuos dueños y señores cada uno de sus propios
destinos de su propia vida. O sea, este tipo de aseveración lo que empieza a poner al descubierto es ya una filosofía de la libertad que empieza a ver en el Estado un instrumento que debe estar al servicio de la sociedad, una suerte de caparazón jurídica, como él la llama, pero que no debe ocultar, sino que debe contribuir a acentuar la supremacía del individuo por sobre las diversas formas de colectivismo entonces emergentes que pervertían esa relación al absorber dentro del Estado todo el dinamismo, o dentro de lo colectivo, todo el dinamismo y la creatividad de la vida privada. Entre estos artículos, uno particularmente destacable, o al que a mí me parece vale la pena asignarle una gran importancia, es un artículo del año 1930, el mismo año que se publica La Rebelión de las Masas, que se llama Socialización del Hombre. Es el artículo que cierra el último volumen de esa serie El Espectador, que fueron varios volúmenes escritos durante varios años. El último de esos volúmenes se cierra con un artículo que se llama Socialización del Hombre, donde Ortega de nuevo se queja de esta, él la llama de esta lujuriosa fruición que experimentan los europeos de la época en dejar de ser individuos y disolverse en lo colectivo, ¿no? Es en ese artículo, Socialización del Hombre, donde aparece esa definición del liberalismo como una idea radical sobre la vida, ¿no? El liberalismo es creer que cada individuo debe quedar franco, es decir, debe quedar libre, dice Ortega, para henchir, para colmar su individual e intransferible destino, ¿no? La vida de cada cual es intransferible para Ortega, es única, ¿no? Por eso él hablaba de la conciencia de unicidad a propósito de la vida humana, ¿no? Cada cual tiene que vivir su propia vida, dice Ortega, ¿no? A todos nosotros nos pasa sentirnos acompañados, pero el pasarnos a cada uno de nosotros no admite copartícipes. La vida es ante todo vida individual, no vida pública, es individual, es intransferible, es inefable. Contra esa idea, esa concepción de la vida humana, como conciencia de unicidad, Ortega reacciona frente a lo que él llama la divinidad abstracta de lo colectivo, ¿no? Que estaba ejerciendo o causando, mejor dicho, estragos en Europa, porque la prensa se creía con derecho a invadir nuestra vida privada, juzgarla, sentenciarla, porque el poder público nos forzaba cada día más a entregar más de nosotros mismos a la sociedad, porque no se dejaba a los individuos un rincón de soledad consigo mismo, y esa situación le parecía a Ortega parangonable con lo que existía en el mundo griego, en la antigüedad, cuando no se concebía a los individuos libertad para vivir por sí y para sí, teniendo el Estado derecho a toda la existencia. O sea, quizá alguna o alguno de ustedes esté adivinando que con esa referencia al mundo antiguo y esa especie de simbiosis que en el mundo antiguo existía entre el individuo y el todo, ¿no? O la polis o la ciudad, esa época en la cual, como decía Lord Acton, los pasajeros existían con motivo del barco, porque lo que importaba era el todo. Con esa referencia, Ortega está demostrando un poco que ha leído a Constant o a esos autores que distinguían la libertad antigua y la moderna, y que consideraban que el mundo antiguo era un mundo que había desconocido por completo lo que nosotros entendemos hoy por libertad, que es ante todo libertad individual en sus diferentes dimensiones, ¿no? Libertad de opinión, libertad religiosa, libertad de comercio, libertad de tránsito, libertad de asociación, etcétera, pero no libertad puramente política o entendida en una dimensión participativa, donde la esfera pública, la participación directa o indirecta en las decisiones públicas agota el contenido de la libertad. Bueno,
Ortega consideraba que lo que nosotros entendemos por libertad moderna, o por libertad hoy en día en un sentido más privado y no público, es algo que era desconocido por la cosmovisión grecolatina y que recién empieza a asomar en la vida europea como consecuencia de la irrupción de los bárbaros por sobre el Imperio Romano, que traen consigo un sentimiento que era inédito en la cosmovisión grecolatina, que era el sentimiento de la independencia individual. No me voy a meter en este debate acerca de la veracidad o no de esta tesis con respecto al mundo antiguo, de la llamada tesis germanista que muchos historiadores sostuvieron acerca de lo que significó la llegada de las invasiones bárbaras, etc. Lo que sí me interesa resaltar es que Ortega considera que Europa en esa época volvía, como él dice, a sentir nostalgia del rebaño, ¿no? Y esto se veía en estas multitudes que marchaban por la vida bien juntas, lana contra lana y la cabeza caída, dice Ortega, buscando un pastor y un mastín. Contra este fenómeno, que en definitiva es el fenómeno de la masificación, es que Ortega va a escribir este ensayo de la serenidad, este ensayo de serenidad en medio de la tormenta, como él mismo lo calificó, que fue su obra tan famosa, La rebelión de las masas, que aparece en 1930 como libro, aunque ya venía siendo anticipada como artículos de periódico, y que se completará en el año 37 y 38 con un prólogo y un epílogo, el famoso prólogo para franceses, cuando se tradujo al francés la obra, y el epílogo para ingleses, cuando se la tradujo al inglés. La obra La rebelión de las masas es, si se quiere, la más representativa a la hora de identificar a Ortega como un autor, podríamos decir, inscrito en un liberalismo político clásico, ¿no? Ahí defiende la democracia liberal como el tipo superior de vida pública hasta ahora conocido, ¿no? Es una forma caracterizada por la convivencia entre mayorías y minorías, ¿no? Una fórmula esta democracia liberal donde el componente liberal es lo sustantivo, ¿no? Ortega tiene más bien una idea restringida de la palabra democracia en el sentido que la identifica tan solo con una forma de gobierno, la única que él considera legítima, es decir, aquella que permite que los gobernantes surjan como consecuencia del voto, pero no le agrega a la palabra democracia otros contenidos que no sean esos, los que tienen que ver con la legitimidad de origen, con el hecho electoral. Yo pienso, por lo menos es lo que a mí me pasa, que cuando hoy digo democracia, le atribuyo a esa palabra otras connotaciones, y no tan solo la de ser un hecho electoral. En el caso de Ortega, es cierto, cuando él habla de democracia, habla de democracia en un sentido más bien restringido, reduciendo la palabra a una respuesta sobre la titularidad de la soberanía, pero no sobre los límites de la soberanía. Entonces, él rechaza todo credo político que considere que el pueblo no es la única fuente originaria del poder civil. En nuestros días, cito otra expresión, en nuestro tiempo, no solo teóricamente corresponde al pueblo la soberanía, sino que la organización de la vida moderna, tan solidaria y porosa que sobre cualquier punto social hace actuar todo el resto, obligaría en cualquier instante a contar con él. Con fórmula negativa resulta esto más evidente. En una nación contemporánea sería imposible gobernar contra la voluntad popular, cosa que en otras latitudes históricas ha sido muchas veces un hecho constituido. Entonces, la única legitimidad de origen que Ortega acepta es la del pueblo, ¿no? Sin el auténtico sufragio, las instituciones políticas y las instituciones democráticas en particular están en el aire. Sin embargo, la democracia, así entendida, etimológicamente entendida como gobierno del pueblo y sin ninguna otra connotación adicional,
para Ortega no asegura la limitación del poder. Y la limitación del poder, como todos sabemos, es el núcleo definitorio del liberalismo. El liberalismo no es una respuesta a la pregunta sobre el origen del mando. El liberalismo es una respuesta a la pregunta sobre los límites del mando, ¿no? Y esos límites están trazados por los derechos individuales. Entonces, como Ortega en esta etapa piensa en esa vena, eso explica su preferencia por delimitar los alcances de cada vocablo, liberalismo, democracia, en lugar de justificar una síntesis integradora de ambos, como si fueran términos sustituibles o equiparables, ¿no? De nuevo, la democracia responde a la pregunta sobre quién manda, el liberalismo responde a una pregunta que para Ortega es más importante, y es la pregunta sobre los límites del mando, porque el mando, el poder, dice Ortega, tiende siempre y donde quiera a no reconocer límites, ¿no? Esto, por supuesto, no es una idea original, pero está mostrando cómo Ortega a estas alturas se inscribe en un liberalismo clásico, ¿no? Montesquieu decía, quien tiene poder tiende a abusar del poder, es decir, es propio de los autores de esa época, de los liberales clásicos, considerar que el poder tiene una lógica expansiva, es decir, que el poder siempre tiende a la extralimitación. De nuevo, quien tiene poder tiende a abusar de poder. O sea, el problema, el foco de atención no es el poder, no es el poder tiránico, es el poder en sí mismo, porque el poder tiende a extralimitarse. De ahí que Ortega considera que lo importante es poner el acento ahí, porque esté el poder en manos de uno o esté en manos de muchos, lo que importa es que ese poder no puede ser absoluto, y lo que importa es reconocer que las personas tienen derechos que son previos a la injerencia del poder o del Estado. Entonces, Ortega lo que hace es defender este postulado, no solamente en términos de un postulado teórico, sino que yo me animaría a decir en términos casi de una imposición de la realidad europea en unas circunstancias, piense que estamos en el año 30, ¿no? Los fascismos, los nazismos, ¿no? En una época donde el totalitarismo, la politización de la vida y de la cultura, lo que podríamos llamar la estadolatría, la divinización de lo colectivo, ¿no? El fenómeno que Ortega llamaba de la hiperdemocracia, que es cuando las masas actúan sin ley por medio de la acción directa o de materiales presiones o de imponiendo sus aspiraciones, sus gustos. El fenómeno de lo que él llamaba también la democracia morbosa, que es cuando la democracia se proyecta a ámbitos que son ajenos, y en todos los ámbitos educativos o lo que fuera, queremos resolver todo, tomar todas las decisiones por regla mayoritaria. Bueno, las aventuras totalitarias, todo ese escenario insisto, con la fórmula de divinización de lo colectivo, es un escenario que lo obligaba a Ortega a subrayar lo que él llamaba la irrevocable verdad del liberalismo, ¿no? Que para él debía estar indeleblemente inscrita en la sensibilidad de los europeos, y que por una cronología vital inexorable no podía ser suplantada por formas antiliberales, porque el liberalismo ya había superado al antiliberalismo, había ganado esa pulsión, ¿no? Entonces, por una cronología vital inexorable, no se podía volver para Ortega hacia atrás. Supondría eso un gran error, ¿no? Por eso la defensa de la democracia liberal en la rebelión de las masas como el prototipo de la acción indirecta, como como él lo llama, el más noble grito que ha sonado en el planeta, como una voluntad generosa de contar con las minorías, ¿no? Y un ejercicio muy difícil que se sostenga en la Tierra, porque justamente, por lo menos en ese contexto, las amenazas frente a esa concepción eran muy visibles
y muy grandes. Y en parte, él dice, por culpa de los propios liberales que habían soltado el gobierno de la historia y no habían hecho lo suficiente para oponerse a esas corrientes imperantes, ¿no? Tengo una cita acá muy linda de Ortega que dice: existir es resistir, hincar los talones en tierra para oponerse a la corriente, ¿no? Existir es resistir, hincar los talones en tierra para oponerse a la corriente. Bueno, era el momento de oponerse a la corriente y muchos no lo hicieron, soltaron. No quiero irme mucho de tema, pero hay un texto de Ortega de los años 20, 24 por ahí, que se llama En torno al fascismo. Y la explicación que hace Ortega de la emergencia del fenómeno del fascismo tiene que ver con lo que acabo de decir. Porque él dice que a un fenómeno histórico de esta envergadura se lo puede estudiar desde su entorno, desde su contorno o desde su entorno. Si se lo estudia desde su entorno, es decir, desde sus notas constitutivas, el fenómeno del fascismo no aporta muchas novedades, ¿no? Que no estuvieran presentes en otros movimientos autoritarios de otras épocas, o en esta idea de la disolución del individuo en la comunidad, que es una idea presente en pensadores anteriores. Por ejemplo, Isaiah Berlin, en un ensayo famoso sobre Joseph de Maistre, trazó un vínculo entre el ideario de Joseph de Maistre y algunas ideas que un siglo después aparecerían en el ABC del fascismo, digamos. Entonces, en vez de estudiarlo por el entorno, por lo que constitutivamente es, había que mirar, juzgar el fascismo desde su contorno, es decir, qué pasaba afuera, preguntándose qué hacen los liberales, qué hacen los demócratas, o mejor dicho, qué no hacen para evitar que este fenómeno surgiera. Y él encuentra que entonces la explicación de este fenómeno de la estadolatría y la disolución del individuo de la comunidad y los fascismos, etcétera, en parte había que atribuirla, dice, al escepticismo de liberales y demócratas que ya habían abandonado, que carecían de fe en sus propios ideales y que se mostraban más bien indulgentes hacia los efectos políticos y sociales de la masificación. Bueno, Ortega obviamente no se sumaba a este escepticismo, pero se hacía cargo, no obstante, de lo que él llamaba las constitutivas insuficiencias del liberalismo, que no había sido capaz de renovarse, pese a sus aciertos, adaptándose no solo doctrinal, sino institucionalmente hacia la nueva sensibilidad del siglo XX, con una actitud más receptiva frente a las reivindicaciones igualitarias. Leo una cita breve, dice: el pasado tiene razón, la suya, si no se le da esta que tiene, volverá a reclamarla. El liberalismo tenía una razón y esta hay que dársela por los siglos de los siglos, pero no tenía toda la razón y esta es la que hay que quitarle. Europa necesita conservar su esencial liberalismo, esta es la condición para superarlo. Es decir, da la impresión de que Ortega, a pesar de que se vuelca hacia un liberalismo más clásico, lo hace en una acepción o en un sentido más propiamente político, pero estas citas, como otras de la época, nos muestran que él no ha abandonado del todo esta idea de que en materia económica el liberalismo tenía que volverse más receptivo hacia la crítica socialista y dar un mayor protagonismo al Estado, entre otras cosas para evitar justamente que esos reclamos fueran aprovechados por otras corrientes de pensamiento. No tenemos tiempo ahora, pero cualquiera de ustedes que quiera bucear en los escritos de Ortega de los primeros años 30, cuando él llegó a ser diputado en las Cortes por la provincia de León, y habiendo fundado la Agrupación al Servicio de la República, junto con Ramón Pérez de Ayala y Marañón, va a encontrar muchas referencias a Ortega hacia el papel que debía cobrar el Estado, y aunque Ortega no era economista, ciertamente van a encontrar ahí referencias, por ejemplo, respecto a la necesidad de la progresividad en materia de impuestos, o del control laboral de las relaciones laborales, o de una mayor presencia del Estado en materia de provisión de infraestructura,
un liberalismo, él dice, de estilo radicalmente nuevo, menos ingenuo, de más diestra beligerancia, etc. ¿no? El liberalismo, dice en un texto del 31, tiene que integrarse con el Estado social, ¿no? Cada nueva época acierta cuando encuentra la ecuación exacta en el reparto de fronteras que siempre hay que hacer entre el individuo y la sociedad. Fíjense que esta apreciación no encaja enteramente con una concepción del liberalismo más clásico que nosotros podamos tener, y es una afirmación hasta potencialmente peligrosa, ¿no? De nuevo, el liberalismo tiene que integrarse con el Estado social. Cada nueva época acierta cuando encuentra la ecuación exacta, correspondiente a la época, por supuesto, en el reparto de fronteras que siempre hay que hacer entre el individuo y la sociedad. Bueno, ya se nos fue el tiempo y quiero escuchar las preguntas, pero simplemente señalo que después de esta época viene un tercer momento, ¿no? Que lo podemos desarrollar en todo caso a propósito de alguna pregunta que surja, que es el momento que yo considero más complicado para entender el liberalismo de Ortega, que son los años 40. A propósito de un texto difícil, que se llama Del Imperio Romano, una serie de artículos que publicó en La Nación estando acá en Argentina viviendo, donde aparentemente, presumo yo, un poco desilusionado con respecto a la posibilidad de que ese nuevo liberalismo con el cual él había soñado, ese liberalismo más renovado en un sentido más social, no se hubiera plasmado en la realidad y más bien hubiera dado lugar a un excesivo estatismo. Quizá por eso, o a lo mejor por nuevas fuentes que leyó Ortega, introduce un concepto bastante llamativo, que es el concepto de la vida como libertad. Del Imperio Romano lo digo en 2 minutos. Es una obra donde él trata de explicar el significado, que en la obra de Cicerón tenían 2 conceptos, concordia y libertas. Dejemos de lado el concepto de concordia. Vamos a libertas. ¿Qué entendía Cicerón por la palabra libertas? Es decir, libertad. Lo que nosotros entendemos por libertad, no. Cuando Cicerón hablaba de libertad, ¿qué tenía en la cabeza? Bueno, la vida pública sin reyes. Pensaba en lo que hoy llamamos, en clave republicana clásica, ausencia de dominación, ¿no? Como decía Cicerón, la libertad no consiste en tener un dueño justo, sino en no tener dueños. Soy libre cuando no estoy dominado, ¿no? Bueno, eso era la libertad para un romano. No es eso la libertad liberal. La libertad liberal es libertad negativa, es ausencia de impedimento externo. Bueno, ¿qué hace Ortega? Lo que hace es decir que ambas maneras de concebir la libertad son igualmente correctas. Lo que ocurre es que hay que ubicarlas en un tiempo. Entonces, para mostrar la corrección de ambas posturas, por encima de ellas, eleva la idea de vida como libertad. Hay vida como libertad cuando un momento histórico, cuando un país, una sociedad, vive de acuerdo a sus instituciones preferidas. Bueno, en el mundo antiguo preferían una manera de vivir la libertad, en el mundo moderno prefieren otra manera de ver la libertad. Claro, lo que llama la atención acá es que en textos anteriores, por ejemplo, nosotros mencionamos el caso de Socialización del Hombre, él había sido muy crítico de ese mundo antiguo, casi totalitario, digamos, si me perdonan el anacronismo, donde la vida privada no tenía buen sentido, donde el individuo estaba subsumido, donde existía una simbiosis perfecta entre el individuo y la comunidad, y ahora, sin embargo, esa crítica un poco desaparece y considera que esa vida era también vida como libertad, solo que concebida de una manera distinta a la nuestra. ¿A qué obedece este giro? Bueno, insisto, no lo sé. Muchos estudiosos de Ortega consideran que los años 40 son una etapa de silencio, de naufragio en la vida de Ortega, muy desilusionado por
lo mal que lo había pasado en la Argentina, por la Guerra Civil Española, por sus dificultades para volver a España, por sus dificultades económicas, etc. A lo mejor influyó su desazón al no ver materializado ese liberalismo más social que él proyectó, o a lo mejor, como ha pretendido un estudioso de Ortega, es que nuevas lecturas lo llevaron a reivindicar esa idea de libertad republicana. Hay un texto que él escribe sobre Tocqueville, donde después, si quieren se los puede citar, aparece una definición de Ortega de la libertad que no tiene nada que ver con o sea, no tiene nada que ver, no es la libertad liberal que él había defendido, es libertad republicana clásica. Pero la verdad es que no, yo no podría dar una respuesta. Bueno, perdón Mercedes y el público que me excedí de tiempo, lo que quise es más o menos marcar algunas discontinuidades, una cierta evolución en la idea del liberalismo de Ortega, que no es tan fácil de precisar o de ceñir en 2 o 3 renglones. No, no pidas disculpas, Enrique, es un honor. Pido disculpas si hay ruido ambiente, pero estoy en la universidad y tiene que estar todo abierto y está el ómnibus pasando atrás, así que perdón si se va a escuchar mal. Anoté algunas preguntas que pasaron, Enrique. Una, en realidad, me hizo acordar a tu charla previa con el Instituto Juan de Mariana y la Fundación Ortega y Gasset, ¿no? Un momento vos hablás de las condiciones que tiene que haber para que haya liberalismo para Ortega, habla de la concordia, de los ideales comunes y la participación activa de los ciudadanos en la política. Eso se había mencionado en la charla esta anterior, que está disponible en YouTube para el que la quiera ver. Por otro lado, en algún momento vos nos recomendaste a algunos de los que te seguimos la lectura de un trabajo de Ortega sobre Mirabeau, que es espectacular, con una lectura muy realista de lo que es la política, ¿no? Entonces, la pregunta es, por un lado, pareciera que Ortega es como idealista y dice, tiene que haber concordia, tiene que haber ideales comunes y todos tenemos que involucrarnos en la vida pública, y por otro lado reivindica a Mirabeau, que ha sido un político muy, muy pragmático a la hora de producir los cambios que se tuvieron que producir, ¿no? Como, existen las dos naturalezas en Ortega, el pragmático, el que entiende que la política tiene reglas distintas que las personas comunes, y el otro, el idealista, digamos, ¿están los dos en el mismo Ortega o son distintas épocas? Es una pregunta muy interesante y me pones un poco en un aprieto porque tendría que pensarla. Yo creo que conviven, no son dos. A ver, empiezo por lo primero. La charla que vos te referís ahí con el Juan de Mariana y otros colegas, en esa charla yo me referí solamente, mi parte solamente tenía que ver con el texto este del Imperio Romano, donde efectivamente, como vos decís, para que exista vida como libertad, ese concepto, insisto, que es superador de la libertad moderna, de la libertad liberal moderna o de la libertas romana, para que exista vida como libertad, tiene que existir una serie de presupuestos que son 3 y que vos los acabas de recordar, o sea, que haya una concordia política básica, que haya una política de fines y no de medios, ¿no? Que haya verdaderas ideales de vida pública, quiero decir, y la otra es que exista participación ciudadana, es decir, que todos los miembros de una sociedad se sientan verdaderamente colaboradores de un proyecto colectivo, ¿no? Esos son como 3 requisitos, además, para que exista vida como libertad y no lo que se llama vida como adaptación, ¿no? El tema de la participación ciudadana es interesante porque yo no te diría que Ortega se inscribe en una teoría de la democracia deliberativa o participacionista, ni mucho menos, pero es cierto que cuando él piensa la política, la piensa como una actividad dialógica, ¿no? Hay un pasaje de Ortega en un texto donde él dice, ¿cómo es que dice? La política no es creerse solo en el mundo, la política es contar con los demás, ¿no? El diálogo entre mayorías y minorías, la capacidad de escuchar al que piensa distinto, de abrirse al adversario. De nuevo,
con esto no es que él esté escribiendo un modelo deliberativo. Yo creo que la única democracia que Ortega aceptaría estrictamente, por lo menos el Ortega de madurez, es la representativa, pero tengan presente que el Ortega joven fundó, por ejemplo, la Liga de Educación Política Española, porque él justamente lo que quería era, fíjense el título, Liga de Educación Política Española, era recorrer España tratando de inducir a la gente a que se empapara, se involucrara en las cuestiones públicas. Lo de Mirabeau me parece que tiene más que ver con, primero, una lectura realista, casi filo maquiavélica, en el sentido de reconocer que el mal es un elemento constitutivo de la política, no porque deba ser así, sino porque es así. Recordarás, Mercedes, que el texto empieza distinguiendo los ideales de los arquetipos, ¿no? Los ideales los sacamos de la cabeza, pero los arquetipos surgen de la realidad con todas las limitaciones que la realidad supone. Y a mí me da la impresión de que lo que le interesa a Mirabeau son fundamentalmente dos cosas. La primera es su lógica más bien gradualista y no estrictamente revolucionaria, ¿no? Su capacidad para medir los tiempos. Recordarás que Ortega cita una frase de Mirabeau cuando Mirabeau dice que hay que salvar la subitaneidad del tránsito. Y Ortega dice que esa frase resume todo el método de la gran política diferenciándolo de la magia. Es decir, la política supone capacidad para salvar la subitaneidad del tránsito, evitar que los cambios sean súbitos, que sean bruscos. La política no es inmovilidad, es cambio, pero cambios labrados dentro de un cauce, cambios que se realizan dentro de un cauce ya labrado con anterioridad. Ese es un rasgo muy importante que él destaca. Y el otro me parece que tiene que ver con su gran intuición histórica y con su capacidad de reunir en una misma persona dotes estrictamente de animal político y dotes intelectuales. Porque no te olvides que si bien él distingue esos dos tipos humanos, político y el intelectual, reconoce, sin embargo, que los grandes estadistas, los grandes políticos son personas que deben reunir en sí mismos esas dos dimensiones. Yo creo que estas consideraciones van en paralelo, que no son más bien etapas diferentes. No sé si respondí, pero... Perfecto, muchas gracias. Bueno, hay muchas preguntas buenas. Dulce pregunta si Ortega distinguía el liberalismo político y el económico, y digamos, si había desarrollado algo sobre el liberalismo económico, solamente se dedicó a lo otro. No. Yo no conozco que Ortega, las lecturas de Ortega sobre economía verdaderamente, y no creo que tuviera muchas. Puede ser que muchas de las ideas que él desarrolló o las haya leído tomados de alguna fuente que yo desconozco, o también de las mismas personalidades con las que él se reunía, ¿no? No se olviden que durante muchos años un hecho cotidiano en la vida de Ortega era la famosa tertulia en la revista Occidente, donde él se reunía con los grandes intelectuales de la época, sobre todo españoles, de diversa extracción ideológica y también disciplinar, porque eran literatos, filósofos, físicos, matemáticos. Él estaba siempre muy al tanto de las novedades en todas las disciplinas. Pero ahí yo creo que desde el liberalismo económico, yo tampoco soy economista, pero yo creo que alguien que se mueva bien en ese terreno puede encontrar fácilmente bastantes falencias en la lógica argumentativa de Ortega sobre la necesidad de la acción del Estado en determinados ámbitos. No lo sé, pero de todas maneras, y perdón que robo un minuto más a la pregunta de Dulce, no es una posición tampoco tan original o diferente de la que otros pensadores importantes del siglo XX mantuvieron. Por ejemplo, a mí me parece, y lo he dicho más de una vez, que cuando uno lee Raymond Aron, se encuentra con un caso muy parecido. Raymond Aron es un gran pensador, pero al que uno podría escribir más bien dentro de un liberalismo político. Pero en materia económica,
realmente no lo fue, más bien fue un socialdemócrata, muy defensor del New Deal, muy defensor de la planificación indicativa, al estilo Labour Party en Inglaterra, muy crítico de Hayek. Aron tiene un texto durísimo contra Hayek, cuando Hayek publica The Constitution of Liberty, y muy defensor de lo que él llamaba la síntesis liberal democrática, es decir, la de un liberalismo que había hecho suyo el ideal de la igualdad y no solamente el ideal de la libertad. Sartori mismo hasta distinguía terminológicamente los términos liberalismo de liberismo. Liberismo era la palabra que usaba Sartori para designar al liberalismo económico, que es una doctrina que más bien se inscribe dentro dentro de los medios y no de los fines, ¿no? Como algo más circunstancial. La cuestión de la mayor o menor presencia del Estado en la economía más bien tendría que ver con una cuestión de circunstancias y no con un fin en sí mismo. Justo Gustavo Mata hace una pregunta que viene relacionada a todo este diálogo a raíz de la pregunta de Dulce. Gustavo pregunta si la idea del impuesto progresivo y otras medidas que Ortega propone, como actualizaciones del liberalismo, para vos la saca, digamos, como concesiones al socialismo que estaba en boga, digamos, para adaptarse un poco a la época, o por ahí tenían fundamento, bueno, como vos decís, en algo que veían otros autores de la época, o en alguna otra cuestión que no conocemos de Ortega. Yo creo que, a ver, voy a decir algo que no sé si se puede entender bien. Quienes nos dedicamos a la teoría política, ¿no? A veces cometemos una herejía para alguien que estudia a los autores con una perspectiva más histórica, porque quienes hacen historia de las ideas políticas estrictamente, o quienes estudian a los autores de una perspectiva histórica, hacen mucho hincapié, y con razón, en la importancia de los contextos biográficos, discursivos, sociales, económicos, para entender la obra de un autor. En el caso de la pregunta de Gustavo, yo creo que para dar una respuesta apropiada, que no es la que voy a dar yo, lo que hay que hacer es meterse en el contexto. Esa idea del impuesto progresivo aparece en discursos en las Cortes. Estamos en el nacimiento de la República Española, nacimiento del cual Ortega fue muy responsable, porque él es uno de los responsables de la caída de Alfonso XIII, desde el periódico como intelectual, digamos. Y yo creo que él está buscando, estoy intuyendo nada más a raíz de la pregunta de Gustavo, yo creo que él está buscando la manera de evitar un mayor avance del socialismo. Y entonces, para evitar un mayor avance del socialismo, el ideario liberal debía hacer ciertas concesiones que tenían además que ver para Ortega con necesidades de la época, pero yo creo que hay que entenderlo en clave circunstancial. Ortega tiene una frase una vez que dijo, que no me estudien después de muerto, ¿no? Sobre todo era un deseo que él tenía, que no me estudien después de muerto. ¿Por qué? Porque él creía que una obra como la suya nunca iba a poder ser bien comprensiva, porque él consideraba que su obra era deliberadamente circunstancial, ¿no? Cada una de las páginas que están aquí reunidas, dice a propósito de una colección de sus obras, representa la melodía de mi destino personal en el momento en que fue escrita. Entonces, a mí me parece que habría que meterse en una obra de historia de España, conocer los debates de la época, los problemas económicos de la época, y ver cuáles son las intenciones subyacentes de esas afirmaciones de Ortega, que a lo mejor tampoco eran propias de él, sino del partido del cual era parte. Su partido se llamaba Agrupación al Servicio de la República,
Después él abandona la política para siempre, en un momento de mucha frustración de su vida, cuando ve que la República se está yendo hacia el extremo, digamos, de la izquierda, ¿no? Pero me suena que debe ser como una concesión a buscar una suerte de término medio por esta apuesta por una economía mixta, digamos, así. Bueno, hay muchas preguntas, voy a tratar de elegir las más originales. Pregunta Enrique si los románticos alemanes tuvieron influencia en el pensamiento de Ortega. Sí, perdón, ¿quién es? Los románticos alemanes. Bueno, por lo general el pensamiento de todos los alemanes influyeron en Ortega. Ortega leía prácticamente todo lo que era cultura alemana y cultura eh, francesa, menos inglesa, pero él conocía a muchos autores de principios del siglo XIX. Por ejemplo, fue un gran y reconocido especialista en Goethe. Eh, cuando se hizo en los primeros años 50 o fines de los 40, no me acuerdo cuándo, un importante congreso en la ciudad de Aspen, Colorado, en los Estados Unidos, sobre Goethe, a quien se invita como representante de Europa es a Ortega, digamos, porque se lo asociaba mucho a los estudios sobre Goethe, y de hecho tiene, entre tantos estudios, uno que recuerdo ahora, el título, muy importante, que se llama Pidiendo un Goethe desde dentro, que es uno de los tantos escritos que él le consagró a este autor. Conocía muy bien a los historicistas alemanes, a quienes criticó en algunos textos, como Herder, por ejemplo, Adam Müller, esa época de primeros años del siglo XIX. Eh, Así que sí, la respuesta es afirmativa. Pregunta Horacio si Ortega tenía alguna posición sobre las religiones, o favor, en contra, había escrito algo sobre la religión. Eh, bueno, él tiene un texto que se llama Dios a la vista, de texto de juventud también, pero no, en realidad era una persona gnóstica, ¿no? De hecho, cuentan que no quiso expresamente recibir los sacramentos al momento de morir. La anécdota que se cuenta es que cuando su esposa entró para insistirle en que recibiera un sacerdote, cuando ya estaba muy a la muerte, digamos, él le dijo, no me vengas con eso. No era una persona religiosa, tenía un mal recuerdo de sus estudios con los jesuitas, en el colegio primario, secundario. Yo diría que no, lo religioso no es un tema muy presente, por lo menos hasta donde recuerdo. La verdad es que conocer todo el corpus de Ortega es una tarea de años. En su momento recorrí todos esos tomos, pero hay muchos temas que no recuerdo, porque más bien me he ocupado de temas que se podría decir son periféricos, ¿no? Como pensaba en la libertad, la nación, el Estado, la política, la relación entre el intelectual y la política. Esos son los temas en los que yo mayormente me he movido. Enrique, tendremos que ir cerrando. Te agradezco muchísimo tu generosidad. Es la segunda vez que me toca presenciar una charla tuya y la verdad que es un lujo. Te agradecemos muchísimo también todo lo que nos estás ayudando con el Friedman Hayek, que es una apuesta en un momento difícil de Argentina por expandir la investigación y el conocimiento. Así que aprovecho y también te agradezco por eso. Y al público yo voy a dejar acá mi mail. Cualquier persona que quiere que le pase el video de hoy, obviamente te lo voy a pasar a Enrique a vos, y también les puedo pasar los últimos videos de las últimas charlas de Enrique, los tengo a todos. Yo lo voy a escribir acá, me escriben cuando quieran. Enrique tiene un par de videos muy interesantes, no solo sobre Ortega, sino sobre Constant, sobre Tocqueville, hechos este año, y también hay un podcast muy bueno que se llama 4 siglos de liberalismo, que produce Marco Falcone, que uno de los capítulos está con Enrique Aguilar, que realmente es una explicación espectacular. Es el de Tocqueville, ¿no? El que hiciste con Marcos. No, hice uno sobre Montesquieu Montesquieu. y otro sobre Constant. Constant. Sí. Bueno, esos dos podcasts también, por si quieren escucharlos cuando están trabajando, cuando están en el auto, la verdad que
están buenísimos, tienen un montón de descargas, o sea, realmente todo el mundo los está escuchando, así que si quieren que les pase yo todos los links, los tengo todos guardados, me escriben a mcolombres.ucema.eduard cuando quieran, y les paso todo el material de Enrique. Enrique también ahora está en LinkedIn, si lo quieren agregar, porque ahí también comparte sus artículos, así están actualizados de todo su trabajo. Está bueno, digamos, seguir lo que está haciendo Enrique, porque siempre produce material de muy buena calidad. Enrique, muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo, en nombre de Edgardo Zablosky, en nombre de Gabriel Zanotti, que no podían estar ahora, y esperamos, bueno, seguir en contacto con vos en el centro y seguir beneficiándonos de tu conocimiento. No, yo te agradezco a vos, a todos, al público, y una recomendación simplemente última, ya que lo mencionaste al comienzo. Vos mencionaste su estancia en Argentina, vino varias veces. Los escritos de Ortega sobre la Argentina son muy interesantes. Duelen, porque no nos dejan muy bien parados, pero son muy Están, interesantes. esos están editados. Yo tengo un libro de La Nación con escritos de él, un volumen que se editó hace como 15 años. ¿Hay algún volumen en particular, digamos, de él hablando de Argentina ahora, editado ahora? Bueno, hay muchos, o sea, Mm, el más famoso es ese que dice Argentinos a las cosas, ¿no? Que es su conferencia en la Universidad de La Plata en 1939, cuando él estaba viviendo acá, que, que se llama sí, tiene. Meditación del Pueblo Joven, se llama esa Ah, sí, conferencia, donde sí, sí, está la sí. famosa frase, argentinos a las cosas, déjense ya de narcisismo, de cuestiones previas personales. Eh, Bárbaro, pero bárbaro. el texto que, digamos, es más duro sobre la Argentina es un texto que se llama Intimidades, es un ensayo que se llama Intimidades. Yo creo que si lo googlean lo pueden encontrar, que está dividido en dos partes. La primera parte se llama eh, La Pampa Promesas, y la segunda parte se llama El hombre a la defensiva. Subrayo lo de hombre porque está dedicado al género masculino argentino, no a la mujer. A la mujer le dedica otro texto que se llama Meditación de la Criolla, pero Sí, son bueno, textos muy, muy duros. Sobre todo la primera parte, es a la Pampa Promesas, es, es un texto duro, ¿no? Porque él asimila la vida argentina al paisaje de la Pampa, ¿no? Es un paisaje que vive de su confín, que promete, y se pregunta él si no es esencial a la vida argentina ser justamente eso, promesa, ¿no? Es un wow. texto duro, pero muy, muy interesante para leer, y tiene algunas afirmaciones que, bueno, realmente son muy, pero muy actuales, ¿no? Incluso el de la meditación del pueblo joven, ¿no? Porque esa misma frase, argentinos a las cosas, si uno la sigue leyendo, es impresionante, ¿eh? Porque dice, déjense ya de narcisismos, de cuestiones previas personales, no imaginan ustedes lo que va a ser este país, lo que podría ser este país, si dejaran todas esas cosas de lado y se pusieran a trabajar, ¿no? Es muy interesante también ese texto, pero el más fuerte es el del 28, que le costó muchos disgustos, porque algunos intelectuales de aquí no se lo perdonaron. Sí, sí, incluso también tuvo mucha gente que le contestaba en los artículos de La Nación, desde revistas, digamos, siempre despertaba muchas respuestas airadas acá en Argentina cuando publicaba. Y por eso cuando él vino con propósito de exilio y establecimiento, en realidad él quiso quedarse acá definitivamente, pero se tuvo que volver porque vivió ahí 3 años en Quintana de Ayacucho, eh, entre el 39 y el 32, pero se tuvo que ir porque no tuvo acá ninguna casi recepción, muy poca. Claro. Enrique, muchísimas gracias y de nuevo les repito, me escriben al mail del SEMA y les paso todo el material de Enrique, todos los videos que hay, los últimos, están buenísimos. Y bueno, muchas gracias a todos por venir. La próxima charla es un tema bastante distinto, viene otro académico de otra corriente nada que ver, que se llama Ernesto Seman, que vive en Noruega, y Ernesto acaba de publicar un volumen que es la historia del antipopulismo, ¿no? Antipopulismo, digamos, como sería antiperonismo. Una misión muy interesante de todos los movimientos, los distintos movimientos que ha habido en Argentina, en contra, digamos, de lo que era lo popular.
una visión distinta a la normal, a la que normalmente tenemos en el SEMA, a la que normalmente escuchamos acá, así que nos parece un desafío interesante para aprender otras campanas y otros lados de la historia. Esto va a ser en octubre, en la página del SEMA va a estar anunciado en breve. Muchas gracias, Enrique, por tu tiempo, un placer, y bueno, ya nos veremos pronto, si Dios quiere. Bueno, gracias y buenas tardes, muy buena Gracias, semana. gracias a Gracias. todos, gracias, Enrique.